Buenos días con todos. Mi nombre es Carlos Jesús Hidalgo Ponce, soy ingeniero civil de profesión y en esta ocasión les voy a dictar el curso de gestión de contratos de obras públicas. Este curso será dictado dentro del marco de la Ley de Contratación del Estado, la Ley 30225, y su reglamento aprobado a través del Decreto Supremo 350-2015-EF. Este marco legal abarcará desde la elección número 1 hasta la elección número 10 y además en la elección número 11 se tratará sobre las últimas modificatorias que se han realizado en el año 2017 a través del Decreto Legislativo 1341 y a través del Decreto Supremo 056-2017-EF. Entonces, el día de hoy trataremos sobre la lección número 1, referida a aspectos generales, suscripción de contrato y contenido del mismo. Y primeramente, ¿qué cosa es una obra pública? Una obra pública es el resultado derivado de un conjunto de actividades materiales que comprenden construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación y ampliación. Es lo que básicamente comprende una obra pública. Pero para poder identificar a una obra pública, básicamente tenemos nosotros que tener en cuenta que debe tener un expediente técnico, luego una mano de obra, materiales y equipos. Todos ellos destinados a satisfacer las necesidades públicas. Ahora bien, a diferencia de lo que es un servicio, una obra pública necesariamente debe contar con un expediente técnico. Mientras tanto, un servicio no necesariamente cuenta con un expediente técnico. Entonces, es una gran diferencia entre uno y el otro. Ahora bien, para poder desarrollar o ejecutar la obra pública, tenemos básicamente dos rubros básicos que es importante tener en cuenta. Primero, la ejecución de la obra pública propiamente dicha, y la otra es la consultoría de la obra pública. La ejecución es básicamente cuando la entidad contrata a una empresa a través de un procedimiento de selección y con esta o de esta manera la empresa ejecuta una obra pública que está basada en un expediente técnico. Y en el caso de la consultoría de obra tenemos dos actividades, ¿no?, que se subdividen, digamos, de esta consultoría de obra. La primera de ellas es la elaboración del expediente técnico de obra y la segunda es la supervisión de obra. Debemos tener en cuenta que el supervisor de obra podría también ser el mismo que ha elaborado el expediente técnico, ¿no? Eso, la normativa anterior y actual contempla la posibilidad de que pueda el mismo supervisor haber también elaborado el expediente técnico porque la normativa, como repito, lo permite. Ahora también pasemos a describir cuáles son las modalidades de ejecución contractual y el sistema de contratación de obra pública. ¿Qué dice la nueva normativa, ¿no?, respecto a esta modalidad de ejecución contractual y este sistema de contratación de obra pública? Bueno, en realidad sigue conservando los mismos sistemas de contrataciones, ¿no?, en lo que se refiere a la obra. Precios unitarios, suma alzada y sistema mixto, ¿no? Y en lo que son las modalidades de ejecución contractual, sigue conservando también la llave en mano y el concurso oferta, ¿cierto? Pero sí han habido ciertos cambios mínimos respecto a este tema, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la suma alzada, se va a realizar, ¿no?, para aquellos proyectos cuyas magnitudes y cantidades estén definidas, pero a excepción de las obras de saneamiento y las obras viales, ¿no? Esa es una novedad, según se expresa en el nuevo reglamento. Y respecto a los precios unitarios, bueno, se mantiene la misma definición de que es para aquellas obras cuyas magnitudes y cantidades no son definidas, ¿no es cierto? Y en el sistema mixto la combinación de ambas. En el caso de la modalidad de ejecución contractual, ahí sí ha habido un gran cambio, ¿no?, en lo que se refiere a llave en mano. La llave en mano, ¿qué cosa decía la normativa anterior? Decía de que tenía que realizarse la construcción, equipamiento y montaje, ¿no es cierto?, y la puesta en servicio
de esta obra. En la actualidad, aparte de estas prestaciones, se tiene que agregar con la nueva normativa que también se podrá realizar una prestación de operación asistida. Esto quiere decir, por ejemplo, ¿no? Si tenemos una obra, por decir un hospital, ¿no es cierto? Y este hospital se construye, se equipa, podría ser también que la operación de estos equipos sea parte del contrato de esta obra, ¿no? Esa es la novedad en un nuevo reglamento. Lo que se refiere a la parte del expediente técnico, sí, en esta modalidad ya no se podrán hacer los expedientes técnicos por llave en mano, siendo que la norma actual no contempla esa posibilidad. En el caso de concurso-oferta, igual se mantienen las prestaciones de elaboración de expediente técnico y la ejecución de la obra. Sin embargo, la normativa ha dado unas restricciones muy específicas para esta modalidad de ejecución contractual. La primera de ellas es de que para que pueda realizarse una obra por concurso-oferta debe tenerse la autorización de la máxima autoridad o el titular del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, para que pueda realizarse esta obra. En segundo lugar, tienen que ser obras que superen los 10 millones de soles, deben ser a suma alzada y solamente debe ser realizada para edificaciones. Como ven, son restricciones muy fuertes referido a la posibilidad de realizar obras por la modalidad de ejecución contractual. Ahora bien, la ejecución de los contratos de las obras públicas, para el caso, digamos, de este curso que estamos desarrollando, va a ser dentro del marco, ¿no?, de la normativa de contrataciones nacional, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que mencionar la base legal. Entonces, nuestra norma madre, digamos, es el RULCOP, el REGA y el RUA. El RULCOP, que es el Reglamento Único de Licitaciones y Contrataciones de Obras Públicas, el REGA, que es el Reglamento General de Consultorías, y el RUA, que es el Reglamento Único de Adquisiciones, ¿no es cierto? Entonces, estas son las normas madre, digamos, que sobre el cual se viene desarrollando la normativa de contrataciones a través del tiempo y en la actualidad. Luego de tener estas tres normas, lo que se hizo fue básicamente sacar la ley 26850, ¿no?, y la aprobación del reglamento a través del decreto 039-98, con el cual se crea la ley de contratación del Estado. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Consolidar estos tres reglamentos. Y a través del tiempo, como se puede observar, ¿no?, se ha venido desarrollando o cambiando esta normativa a través de textos únicos ordenados, a través de decretos supremos, como el 083 del 2004 y el 084 del mismo año, ¿no? También el decreto legislativo 1017, el decreto supremo 184 del 2008, la ley 29873, que modifica también la ley de contrataciones, que fue del año 2012, y así sucesivamente han venido cambios y modificaciones hasta la nueva ley 30225, que modifica la ley de contratación del Estado, que fue el año pasado cuando se emitió, y el decreto supremo 350-2015, emitido también el año pasado, que aprueba el nuevo reglamento de la ley de contratación del Estado y que está vigente para aquellas obras convocadas a partir del 9 de enero del 2016. Empecemos ahora sí con el tema inicial, ¿no?, para poder hablar de los contratos o de la ejecución de los contratos de la obra pública, ¿no? Para ejecutar un contrato de obra pública debemos empezar primeramente de la suscripción del contrato. Entonces, ¿qué podemos decir de la suscripción del contrato? La nueva normativa aprobada, o el nuevo reglamento aprobado de la Ley de Contratación del Estado, o Decreto Supremo 350-2015, contempla nuevos plazos, ¿no?, para la suscripción del contrato. Primeramente, una vez consentida la buena pro y una vez registrado en el SEACE, ¿no?, esta contratación, el postor ganador tiene 8 días hábiles, ¿no? 8 días hábiles para presentar la totalidad de los requerimientos, ¿no? Miren claramente cómo menciono, totalidad, no una parte, sino la totalidad de los requerimientos,
para la firma del contrato, ¿correcto? Luego la entidad tiene 3 días para firmar el contrato u otorgar un plazo adicional para subsanar las observaciones si es que las hubiera. Es decir, por ejemplo, si presenta el postor dentro de los documentos, de repente una garantía, ¿no?, que tenga un objeto que no es el correcto, el cual esté garantizándose, podría ser observada por la entidad, y la entidad podría darle un plazo máximo de 5 días para que pueda subsanar esa observación. O podría ser, en el caso de la contratación de obras que estamos, se presente un calendario de avance de obra valorizado y sustentado por un diagrama Gantt, un diagrama CPM, correcto, y que la entidad lo observe y el postor tenga que hacer algunos ajustes por esas observaciones que pueda hacer la entidad. Entonces, en esos casos, definitivamente podría la entidad darle un plazo de 5 días hábiles como máximo para que pueda levantar esas observaciones el postor. Una vez levantadas estas observaciones, el postor ganador subsana las observaciones formuladas y suscribe el contrato. Pero ¿qué sucede si no asiste el postor a suscribir el contrato? Perdería la buena pro. Y si pierde la buena pro, ahí lo que sucede serían dos cosas fundamentales. La primera de ellas, por ejemplo, ¿cuál sería? Si es que es el caso de una supervisión de obra, tendrá que comunicarse, ¿no? O el órgano encargado de contrataciones tendrá que comunicar al segundo lugar para que presente esta documentación para la suscripción del contrato, ¿no? Y si este segundo lugar se presenta o no se presenta a suscribir el contrato, definitivamente allí ya se tendría que declarar el proceso desierto. La otra posibilidad es que si es obra, ¿no?, ahí sí el órgano encargado de contrataciones deberá indicarle al comité de selección para que este comité lo califique, ¿no?, la propuesta del segundo lugar, y en caso de ganar la buena pro este segundo lugar, recién ahí el órgano encargado de contrataciones le podrá requerir a este segundo lugar para que presente la documentación de acuerdo a la normativa. Si no la presenta, o si no se presenta a la firma de contrato este segundo lugar, también será declarado el proceso desierto. Otro tema también importante que tenemos que hablar respecto a este tema es de que podría ser también que la entidad, ¿no es cierto?, sea la que incumpla la firma de contrato, ¿cierto? Podría darse este caso. Entonces, si la entidad no cumple con la firma del contrato dentro del plazo establecido, el postor ganador puede requerirle a ella la suscripción del contrato, dándole también 5 días de plazo para que suscriba ese contrato. Si la entidad no lo suscribe, el postor deja de estar obligado a suscribir el contrato. Obviamente todo este tema va a demandar ¿qué? Responsabilidades, ¿no?, en el caso de la entidad o los funcionarios de la entidad, ¿no? Porque si no se firma el contrato debe ser por supuestos claramente establecidos en la normativa. ¿Qué documentos obligatorios se tienen que presentar para la suscripción de contrato de obra? Aquí tenemos la relación de documentos que se tienen que presentar. La primera de ellas es constancia vigente de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. ¿Por qué la palabra suspendido? Que es una novedad ahora en estos nuevos requisitos, porque ahora dentro de las infracciones no solamente hay inhabilitaciones temporales, ¿no?, y definitivas, sino también hay la aplicación de multas. Y cuando el OCE le aplique una multa a un postor determinado, evidentemente va a tener que suspenderse a ese postor hasta que pague la multa. Por lo tanto, en esos casos se va a tener que tener una suspensión, se va a dar la figura de la suspensión. En el caso de las garantías, salvo el caso de excepciones, también se va a presentar un tema importante, ¿no? En el caso de obras, las garantías básicamente siempre se van a presentar, sea póliza o sea carta fianza. La única forma de no presentar una garantía podría ser en el caso de las MIPES, porque ellas sí estarían exoneradas, pero tienen que haber también algunas condiciones adicionales, ¿no? En el caso de obras, por ejemplo, primero tienen que ser obras que superen los 60 días, segundo, tienen que ser más de 2 valorizaciones periódicas,
¿no? Para poder estar exonerados y no presentar, ¿no?, una garantía determinada, ¿no? Ahora, en el caso también los requerimientos de contratos de consorcio, también es uno de los requisitos que se tienen que presentar para la suscripción de contrato. El código de cuenta interbancaria, ¿no?, que desde el 2012 ya se ha introducido como un documento obligatorio para la suscripción de obra, de contratos de obra. Y un documento que acredite que se cuenta con facultades para perfeccionar el contrato. Eso es nuevo, está recién en la nueva normativa. Constancia de capacidad libre de contratación emitido por el Registro Nacional de Proveedores. Entregar el calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecución de obra CPM y entregar el calendario de adquisición de materiales e insumos en concordancia con el CAO valorizado, ¿no es cierto? Entregar el calendario de utilización de equipo en el caso la naturaleza de la contratación lo requiera. Este último requerimiento que acabo de mencionar es nuevo. Solamente se tendrá que requerir cuando, evidentemente, la naturaleza de la obra así lo requiera. Por ejemplo, si tenemos una obra con una gran incidencia de maquinaria y equipo, evidentemente esta entrega de calendario de utilización de equipos tendrá que ser un requerimiento fijo que se tendrá que exigir para la firma de contrato. Y el último requerimiento es entregar el desagregado por partidas en caso de sistemas a suma alzada, que es lo mismo que se ha pedido durante varias ya normativas anteriores. Ahora pasemos a hablar sobre el contenido de contrato. ¿En qué consiste el contenido de contrato? Primero, documento que lo contiene, documento del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas. En el caso de obras, ¿cuáles serán? Las bases, ¿verdad? Luego la oferta ganadora, que también parte del contenido de contrato. Y finalmente, los documentos del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. Por ejemplo, cuando presentamos y hemos mostrado esa gran lista de documentos para el suscripción de contrato, yo les pregunto, ¿será todos esos documentos parte del contrato? Por supuesto. Tenemos calendario de avance de obra, calendario de adquisición de materiales, calendario de equipo. Todos esos documentos podrán ser parte de este último contenido o de este último documento que forma parte del contenido del contrato. Pasemos ahora a definir qué es vigencia del contrato. Desde el día siguiente de la suscripción del contrato hasta el consentimiento de la liquidación y pago, ¿no?, en el caso de obras. ¿Y qué es el plazo de ejecución de obra? Desde el día siguiente que se cumplen las 5 condiciones hasta la fecha del término contractual de obra. ¿Qué 5 condiciones? Las 5 condiciones para poder iniciar el plazo de ejecución de obra, que más adelante vamos a detallar una por una. Como referencia, vamos a dejarles algunas opiniones que sería bueno que ustedes puedan leerlas para ampliar su conocimiento respecto a este curso o primera clase que estamos desarrollando sobre la suscripción de contrato, ¿no? Aquí tenemos una serie de opiniones, pero es solamente de manera referencial. ¿Por qué referencial? Porque estas opiniones han sido realizadas basadas en la normativa anterior y no en la nueva normativa. Por lo tanto, son de carácter referencial, nada más. Para la aplicación de la nueva normativa se tendrán que hacer consultas nuevas para que lo se pueda contestar y evidentemente ustedes puedan contar con las nuevas opiniones que seguramente lo se les va a brindar. De todas maneras, cualquier duda o consulta, ¿no?, me podrían escribir al foro respecto a este tema, ¿no?, que acabamos de tratar. Ahora hablemos de las garantías, otro tema muy importante. ¿Cuál es el concepto legal de la garantía? Es un mecanismo jurídico para asegurar la ejecución total de las prestaciones derivadas del contrato. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad es proteger a la entidad del riesgo de incumplimiento contractual por parte del contratista o atenuar las consecuencias del mismo. Es cierto esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la garantía tiene 2 fines básicos. La primera es obligar de alguna manera al contratista para que cumpla con todo lo que se ha establecido en su contrato
y lo segundo es de alguna manera, en el caso no se cumpla con el contrato, resarcir a la entidad, ¿no? Por los daños ocasionados, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los tipos de garantía? La base se establecerán los tipos de garantía. Pueden ser cartas fianza o pueden ser pólizas de caución. Hablamos de las clases de garantía. En el PowerPoint podemos ver claramente que son de dos tipos. La primera es de fiel cumplimiento y la segunda por adelantos. La de fiel cumplimiento es por un 10% del monto del contrato de obra, ¿no? Y se entrega al momento de la suscripción del contrato. Y la de adelantos, que puede ser para adelanto directo o adelanto de materiales, se tiene que otorgar por el idéntico monto, ¿no?, por el cual se ha otorgado el adelanto, por un plazo mínimo de vigencia de 3 meses y debe ser renovable trimestralmente por el monto pendiente a amortizar, ¿no? Esa es la característica esencial referida a las garantías. Ahora hablemos de la ejecución de las garantías. El artículo 131 del nuevo reglamento de la Ley de Contratación del Estado establece 4 supuestos, ¿no?, importantes para ejecutar las garantías. 3 de ellos ya lo conocíamos de la normativa anterior y lo vamos a pasar a citar. La primera es cuando las garantías no las hayan renovado antes de la fecha de vencimiento. Es lógico, ¿no? Si la garantía tiene una fecha de vencimiento y no se renueva a tiempo, la entidad puede solicitar la ejecución. Dentro de un plazo máximo de 15 días puede solicitar, ¿no?, la ejecución de esta garantía, y la entidad financiera que ha otorgado la garantía tendrá la obligación de honrar esta garantía y tendrá que depositarle a la entidad o en las arcas de la entidad el monto de la garantía, porque así lo tiene que asumir y porque tiene un compromiso solidario entre la entidad financiera y la empresa contratista, que es la que ha otorgado la garantía. ¿Correcto? La segunda situación que ocurre también es cuando la garantía de fiel cumplimiento por resolución de contrato, ¿correcto?, se tiene que ejecutar, ¿no? Evidentemente, uno puede tener una resolución de contrato y la entidad, si es que es por responsabilidad del contratista, podrá ejecutarle la garantía de fiel cumplimiento. Obviamente que si el contratista de obra apela o inicia un arbitraje porque no está de acuerdo con esta resolución de contrato, definitivamente tendrá que esperarse hasta que se emite el laudo arbitral, es decir, que se declare procedente la decisión de resolver el contrato, para recién ahí ejecutar la garantía de fiel cumplimiento. Aquí debemos hacer una aclaración. En el primer supuesto, cuando se ejecutaban las garantías, ojo, cuando se ejecutaban las garantías y no se hayan renovado, porque no se hayan renovado oportunamente, si teníamos una garantía de fiel cumplimiento, definitivamente estas garantías, una vez que se liquidaba la obra y se consentía la liquidación, podría ser ese monto ejecutado devuelto correctamente al contratista. En cambio, si lo que se ejecutaba por no haberse renovado oportunamente, repito, una garantía por adelanto, ahí sí, cuando se ejecuta la garantía por adelanto, ya no tiene sentido que la entidad devuelva ese monto. ¿Por qué? Porque sencillamente se considerará que ese monto ya está amortizado. Es decir, el contratista perdió la oportunidad de financiarse a través de esta manera. Pasemos al tercer supuesto, entonces. La garantía de fiel cumplimiento también se puede ejecutar cuando el contratista no haya cancelado en 3 días el saldo a su cargo, luego de la liquidación final consentida. Digamos que se liquide, el contratista debe plata a la entidad, en vez que la entidad le deba plata al contratista, y la entidad lo notifica. Lo notifica para que en el plazo de 3 días le cancele el saldo que tiene que devolverle a la entidad. Si no lo hace, luego de pasado este plazo, la entidad tendrá todo el derecho de poder ejecutar la garantía, pero por ese monto, solamente por ese monto. Y el cuarto supuesto que vamos a pasar a mencionar es un supuesto nuevo, que recién el nuevo reglamento lo instaura. ¿Cuál es? Que la garantía por adelanto se ejecuta cuando resuelto o declarado nulo el contrato,
exista riesgo sustentado de imposibilidad de amortización o pago aún en controversias. Esto es nuevo. Es decir, si la entidad detecta de que hay un riesgo de poder recuperar este monto de adelanto entregado, definitivamente podrá tener la oportunidad de, primeramente, notificar, si es que hay un riesgo, va a tener que notificar al contratista para que devuelva o termine o amortice la totalidad de este adelanto. Es un plazo de 10 días que le da al contratista. Si no, el contratista no cumple en devolver en esos 10 días, la entidad recién allí podrá ejecutar la garantía por adelanto. Repito, esta última es una nueva disposición que se da en el nuevo reglamento. Ahora bien, como referencia también les dejo las opiniones que tienen allí en la ayuda. Son opiniones que les va a servir para ampliar su panorama respecto y criterios definitivamente a esta parte muy importante como son las garantías. Bueno, hasta aquí hemos culminado la primera clase referida a la suscripción de contrato. No sin antes indicarlo que cualquier duda que ustedes tengan podrán visitarnos tanto a nuestro foro y si no también a la página web donde se van a encontrar mayor información respecto a este tema que hemos tratado el día de hoy.